Hola, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos. Yo soy Julio Serafín Moretti. Hoy le quiero hacer algo distinto. Le quiero dejar un pequeño estudio de conceptos erróneos de los últimos tiempos sobre la guerra espiritual que muchas veces se ha dejado de lado, que tenemos que volver a los principios de ser guerra espiritual. Bueno, ahora esto va más para los creyentes, porque tienen que buscarse una Biblia, porque le voy a dejar los versículos, porque no, si los leo todos es mucho, se va a hacer muy largo el video por eso entonces le dejo nomás que los versículos te lo busquen en una Biblia, consígase la Biblia y puede leer lo que yo le voy, si usted quiere, lo que le voy explicando. Ahora hago una breve oración y ya. Padre Celestial, te doy gracias por estos momentos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Ahora te pido, en el poderoso nombre de Jesús, que actives ángeles guerreros, Padre amado, escuadrones de Jehová, para que estén despejando los aires, Padre amado, en el nombre de Jesús, y que pueda realizar, Señor, este pequeño estudio, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que sea bendición para las personas, Señor, que están escuchando este video. Pido, Padre amado, que cubras con tu preciosa sangre este lugar y a todos los que estamos aquí, Padre amado, en el nombre de Jesús, en estos momentos, y que también pido al glorioso Espíritu Santo que nos esté ayudando, Padre amado, que el Espíritu Santo fluya con poder y libertad en este lugar, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Aleluya. Gracias por ese Espíritu Santo maravilloso. Entonces, bueno, comienzo diciendo que no cometa el error de creer que usted puede domesticar al atormentador, o sea, Satanás el diablo. No se puede tener una coexistencia pacífica con el enemigo. Tarde o temprano el enemigo destruirá a quien esté descuidado, o sea, insensato. Se tienen ideas equivocadas que dificultan la victoria y la libertad espiritual. La Biblia dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso está en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Los postreros días se caracterizan por una retirada de la fe. Esta apostasía incluirá a los que sean engañados por espíritus seductores y por las falsas ideas del final de los tiempos sobre la guerra espiritual y las doctrinas de demonios. En 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 20, nos advierte sobre la religión sin Cristo y la llama sacrificio a los demonios. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, nos advierte sobre los falsos ministerios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En Efesios capítulo 6, versículo 11, nos desafía a vestirnos de toda armadura de Dios. Hoy muchos cristianos son engañados al punto de no creer en el poder de Satanás y su horrible influencia demoníaca. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, nos llama a
a pelear la buena batalla. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, nos llama a pelear la buena batalla de la fe. Los cristianos han ignorado al enemigo y han permitido que reine libremente en sus vidas. Permítanme aclarar algunas ideas equivocadas que resultan peligrosas. Concepto erróneo. Los demonios solo operan en el tiempo de Cristo, o sea, cuando Cristo vino en forma humana, en carne, vino acá a la tierra, ¿no? Eso es lo que creen. Por eso no hay nada en la Biblia que restrinja la actividad demoníaca a cierta época o cultura. Por el contrario, las Escrituras hablan de que nuestra batalla debe ser constante. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11, nos advierte: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Una de sus maquinaciones es hacer que la gente niegue su obra y su existencia. Claro, porque muchos, y hay otras religiones que no tienen miedo de hablar de Satanás, el diablo y su existencia, pero no, es una verdad. Existe el bien y el mal es Satanás y sus demonios, ¿no? Y bueno, acá otro concepto erróneo dice: los demonios no pueden molestar a los creyentes. Claro que sí que los molesta, ¿cómo no los puede? Es otra mentira, o sea, un error que hacen los creyentes de no creer que los molestan. Existe un gran debate sobre la expresión posesión demoníaca. En el Nuevo Testamento no existe tal frase, pero sí se utiliza el término endemoniado. Ningún cristiano puede estar totalmente dominado por demonios, pero un cristiano puede ser oprimido, agobiado o dominado por la actividad demoníaca. En Hechos, capítulo 5, versículo 3, Satanás llenó el corazón de Ananías para que mintiese al Espíritu Santo. Los creyentes que no se arrepienten son entregados a Satanás para la destrucción de la carne. En 1 Corintios, capítulo 5, en Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 17, habla de lucha contra los poderes de las tinieblas, apagando todos los dardos de fuego del maligno, estando firmes contra sus acechanzas. El enemigo puede atacar la mente y el cuerpo del cristiano. Por ello, los cristianos necesitan tomar la liberación como una parte de su salvación en el Padre Nuestro. En Mateo capítulo 6, versículo 13 se nos dice que oremos diariamente: líbranos del mal. Otro concepto erróneo: solo el ocultismo conduce a dificultades demoníacas. Los actos ocultos endemonían, pero estar involucrado en el ocultismo no es la única avenida de opresión que utiliza el enemigo. Todo creyente está sujeto a tentación, engaño, opresión y fortaleza. O sea que no solamente los que practican el ocultismo, sino, como dice acá, todo creyente está sujeto a tentación, engaño, opresión y fortaleza. Otro concepto erróneo es la operación demoníaca incita solo a comportamientos extremos, tales como la violencia o el pecado grosero. Es verdad, como se ve en Mateo capítulo 5, estar totalmente endemoniado puede conducir a comportamientos extremos. Sin embargo, al estudiar Marcos capítulo 1,
versículos 23 al 24, vemos en una sinagoga a un hombre que grita por su opresión. No hay violencia alguna aquí. También en Lucas capítulo 13, versículos 10 al 16, encontramos a una mujer llamada hija de Abraham, atada por un espíritu de enfermedad. La palabra de enfermedad es alxeneia, en griego, ¿no? Significa falta de fuerza débil, incapacidad. Jesús le dice, eres libre. Versículo 12. Esa palabra libre es apolugo, como significa dejar totalmente en libertad la opresión demoníaca. Había mantenido a esta mujer enferma en defensa durante 18 años. Jesús la liberó en el día de reposo. Otra de las formas de concepto erróneo es: los cristianos están en peligro cuando tratan con demonios. De ese miedo que tienen muchos creyentes, que dicen que no, porque la represalia, que esto, lo otro, que no, que si vos le orás a una persona te se vienen todos los demonios a uno el que ora, ¿no? Pero son todos, no es verdad eso. Acá dice, a menudo oigo que la gente dice con miedo, no quiero revolver nada metiéndome en guerra espiritual. Amigos, Jesús puso las manos sobre esta pobre mujer y ella fue libre. Los demonios están bajo la autoridad de los creyentes y solo pueden afectarnos si le damos lugar. Por eso, si no le damos lugar, nosotros podemos orarle, poner las manos en las personas y orarle y nada nos va a pasar, porque nosotros estamos protegidos por Dios, ¿no? Es un error no poderle orar a las personas porque tenemos miedo que se les vengan los problemas que tiene la persona o demonios, lo que sea, se los vengan a nosotros. No hay que tener miedo, no hay que tener el miedo a Satanás y a los demonios, porque eso es todo un cuento que han hecho para que la gente no ore, pero tenemos que orar, para eso tenemos la autoridad de Cristo. ¿Qué clase de cirujano no operaría por miedo a causar dolor? ¿Qué clase de doctor no trataría una enfermedad por miedo a exponerse? El doctor se pondría protección y haría su trabajo de la misma manera. Podemos vestirnos de toda la armadura de Dios y ayudar a otros a ser libres. Claro, tenemos que estar en ayuno y oración frecuentemente, entonces ahí tomamos la armadura de Dios y podemos orar por otro y no va a venir represalia. Y si viene, la vamos a poder resistir en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Por eso no tenemos que tener miedo a orarles a otros, ni que vamos a recibir demonios de los otros. No, es todo un cuento. No se deje dominar por esas mentiras que han hecho muchos ministros que no quiero nombrar, pero que dicen eso. Los cristianos deben tener temor de tocar o estar cerca de los que están afectados por demonios. No, de ninguna manera. El miedo invita al ataque del enemigo, pero los afectados por demonios no son transmisores. Una persona que está bien con Dios no tiene nada que temer del enemigo. No tenemos que tener miedo de, como dicen aquí, ¿no? Que los que están endemoniados no pueden transmitir unos demonios. Si nosotros tenemos la autoridad de Jesucristo, los demonios tienen que ceder y irse en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Acá los cristianos pueden alegar la sangre de Jesús aunque no tengan entendimiento ni fe. Ese es otro concepto tal vez erróneo. La sangre de Jesús no puede ser invocada como si fuera un conjuro para la buena suerte. Honramos la sangre de Jesús y confiamos en su poder limpiador, protector y liberador. La sangre se alega ella misma cuando se aplica a la vida del creyente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Habla del poder de la sangre que vence a Satanás, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero.
y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre habla del perdón y cancela el derecho que el enemigo tiene para atacar. La sangre no se alega a Satanás para nada. Se alega la sangre ante el Padre, la sangre reprende a Satanás. Y también otro concepto erróneo acá dice: resistir al diablo es suficiente durante un tiempo. No, por un tiempo no, por siempre. Resistir al diablo es necesario, importante, pero solo en un acto defensivo. Hay un aspecto ofensivo en la guerra espiritual, por medio del cual el terreno ganado por el enemigo debe ser recuperado. En Efesios capítulo 4, 27 nos advierte sobre no dar lugar al diablo. En Mateo capítulo 12, versículo 43, los demonios andan por lugares secos. Es la misma palabra que encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 27. Debemos ir al rescate de los que fueron capturados por el enemigo. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, habla de la salvación como liberación del poder de las tinieblas. En Mateo 16, Jesús dijo de la iglesia: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Este texto habla de que la iglesia ataca las mismas puertas de la fortaleza del infierno. En Juan capítulo 2, versículo 31, Jesús habló de la cruz como un lugar donde el enemigo puede ser echado fuera. Cada persona perdida vive bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En Efesios capítulo 2, versículo 2, cuando Pablo estuvo frente al rey Agripa, le declaró su misión para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. En Hechos 26, 18, la salvación es un nuevo nacimiento para quienes están en tinieblas, para quienes están bajo el dominio de Satanás. La libertad de múltiples ataques es instantánea. A veces se necesita una guerra intensiva para deshacer de todos los invasores de su vida. En Timoteo, según batallando contra una fortaleza de temor, Dios hará una obra completa si usted lo deja, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. En 2 de Timoteo, capítulo 1 al 7. La libertad ganada es el fin de la guerra espiritual. Es otro concepto erróneo. No es solo el comienzo de una vida de discipulado. El terreno ganado en la propia vida debe ser defendido. El pecado debe ser purgado y debemos llevar una vida de compromiso. Debemos vestirnos con toda la armadura hasta el día que la cambiemos por las vestiduras blancas. Por eso, querido hermano, te invito a estar practicando la guerra espiritual. No tengas miedo, no creas que eso que te van a... No le tengas miedo a Satanás, los demonios, no hay que tenerle miedo. Eso el mismo enemigo ha creado eso en los creyentes para que no hagan guerra espiritual. No busquen tanta... que dicen, no, porque si vos le orás a otra persona tenés que estar 10 puntos para que no te vengan el mal a ti, no te vengan esos demonios a tu vida, si vos orás a otro. No. Si uno está bien delante de Dios, puede orar, puede reprender, puede atar esos demonios, puede enviarlos a las profundidades del abismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay que batallar contra el enemigo.
estamos en los últimos tiempos y en estos tiempos se han levantado con todo los brujos, los hechiceros, todas las fuerzas del mal se han levantado contra los creyentes. Hasta los mismos creyentes están influenciados. Debemos creer que es una realidad. No basta con aceptar a Jesucristo y ya nueva criatura es, ya con eso termina todo y ya, sí, la salvación la va a tener, pero tenemos una lucha constante con el enemigo. Y yo le quiero decir, querido hermano, que uno puede abrir una puerta así al pecado, eso, entran demonios. Eso sí, entran demonios. Por eso después hay que cerrar la puerta, arrepentirse y ser libre de eso, ¿no? Pero también le quiero decir que es una realidad, porque nosotros acá en casa tenemos experiencias que lo han pasado ya de unos cuantos años. Venimos y hemos empezado con esto de la oración contra la guerra espiritual y hemos visto muchos pastores que se dedican a esto. Uno de ellos es el pastor Pedro Carrillo, que vemos, seguimos su enseñanza y con eso hemos aprendido mucho y le damos gracias a Dios por este siervo, que es un hombre muy de Dios y que sabe mucho de guerra espiritual. Y quiero decirle que hay, ¿cómo es? Los satanistas, los brujos, todo eso, hacen, ¿cómo es que se llama? Con estrellas 5 puntas, con todo, hacen altares, hacen brujería y con eso abren portales a los creyentes. Pero a los creyentes, creyentes que hasta capaz que ayunan, oran, pero igual entra el espíritu, entran los espíritus, o sea, la influencia esa maligna entra. Por eso que no solo basta con que nueva criatura somos y con eso ya es suficiente, porque aceptamos a Jesucristo en el corazón. Sí, está muy bien aceptar a Jesucristo, pero porque es salvo. La salvación la va a tener, pero existe hoy como nunca, abren portales y entran esos espíritus y solamente orando y pidiendo a los ángeles de Dios, ángeles príncipes guerreros de los escuadrones de Jehová, se libertan las personas y esos espíritus inmundos en el nombre poderoso de Jesucristo son lanzados a las profundidades del abismo sin posibilidad de retorno. Y también se puede, si uno quiere, también hasta los mismos, aunque algunos no están de acuerdo, pero los mismos creyentes dicen no, porque ¿cómo va a hacer eso a una persona? Pero si son brujos y a uno le están haciendo maldades y hasta si uno se descuida lo matan a uno, entonces uno le puede devolver el baldón a esas personas, a esos brujos. Y hay muchas cosas que llevaría ya horas para explicar, por eso no quiero extenderme más. Y quiero decirle que bueno, que lo animo para que haga guerra espiritual, no tenga miedo, no le haga caso a la gente que le tiene el miedo a los demonios. No, Señor, yo antes sí, cuando éramos nuevos, teníamos miedo, pero ahora gracias a Dios estamos fuertes, no tenemos miedo a ningún brujo, a ningún demonio, ni al mismo Satanás, porque estamos bien con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, por eso no le tenemos miedo a nada. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, querido hermano, lo animo para que usted, Señor, pueda hacer guerra espiritual. Por eso ahora le hago una oración para que pueda, por último, poder comenzar con la guerra espiritual. Dios Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este pequeño estudio que he hecho. Se ha alargado un poquito tal vez, pero Padre Celestial, le pido, Señor, que fortalezca al que ha escuchado y pueda hacer él mismo guerra espiritual. Que no le tenga miedo, que saque de su mente ese concepto erróneo de que va a tener represalia, que va a tener esto, que no le tenga miedo a Satanás y sus demonios y a todo su hueste y a los ministros de Satanás, no le tenga miedo, sino que busque en oración y que tenga el apoyo de los ángeles, que puede pedir lo que quiera, una legión, como puede pedir la cantidad que usted quiera.
que no hay problema, pero los ángeles lo van a respaldar en el nombre de Jesús. Bueno, le dejo esto y lo ayudo para que usted pueda batallar en el nombre del poderoso Jesús de Nazaret. Y bueno, chao, chao, los vemos en otro video. Amén y amén.